Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, estamos en la segunda semana y estamos con el segundo tema, que es la ley de Gauss. Bien, y lo que nos toca ahora es justamente aplicar todo lo que estaba viendo el profesor, todo lo que estaba explicando, algunos ejercicios que están en la guía. En la guía, este plan tiene 10 ejercicios, de los cuales vamos a intentar hacer 5. Vamos a volver a insistir con los números pares, ¿sí? El 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a ver si los podemos al menos plantear y que se comprenda. El resto lo tendrán ustedes para practicar y ver si pueden salir. Bien. Yo participé en los últimos 20 minutos de la clase del profesor y bueno, ahí quedó por ahí planteado el tema de el comportamiento de los materiales conductores comparado con los materiales aislantes. Y sí, es decir, justamente el tema de que, digamos, yo la ley de Gauss la aplico sobre todo con cuerpos que están cargados, que tienen una carga neta distinta de cero. Sí, naturalmente yo sé que cualquier materia es eléctricamente neutra, ¿sí? Porque cualquier átomo es eléctricamente neutro. Pero bueno, tengo distintos mecanismos por los cuales poder cargar, o sea, poder provocar un exceso de carga negativa o positiva en materiales. Ahora, si ese material es conductor, como decía el profesor, la posibilidad que tiene una carga de moverse en el seno de un conductor hace que ese exceso de carga puedan ubicarse en una región específica del volumen de este material conductor. ¿Cuál es esa región específica? La superficie exterior. En cambio, si ese exceso de carga, ya sea positiva o negativa, se encuentra en un material aislante, bien, entonces esa carga en exceso, como consecuencia de que yo estoy en un medio no conductor, esa carga en exceso no se puede transportar alegremente en el seno del material, ¿sí? Si la carga en exceso se encuentra en un punto, supongamos que yo tengo una carga en exceso en el pizarrón, tengo acá una carguita, un electrón, ¿sí? Una carga en exceso. Bien, si yo la quiero desplazar, ¿sí? con ayuda de un campo eléctrico dentro del pizarrón, no puedo hacerlo porque al ser el pizarrón un material aislante, no es un material conductor, entonces la carga no se va a poder transportar, por lo tanto no se va a ubicar donde ella quiera. Bien, entonces los problemas en los cuales específicamente se hable de un material aislante, las cargas no van a estar en alguna región prevista como si lo están para un conductor, sino que van a estar distribuidas en todo el seno del material. Para facilitar el planteo del problema, se habla de una distribución uniforme de carga en la cual yo tengo una constante dentro del material que va a ser igual a ρ, vale decir, que cualquier pedacito de material aislante que yo tome, que yo recorte, por decirlo de alguna manera, va a tener la misma densidad de carga, vale decir, la misma cantidad de coulombios por metro cúbico encerrado. Bien, con eso tenemos gran parte de los problemas, digamos, de la concepción de los problemas resueltos. A ver, veamos. Por supuesto, como siempre, cualquier cosa me interrumpen y volvemos a ver lo que sea, ¿sí? Empezamos con el problema número 2. Ahí lo pongo para compartir. Está acá, ¿sí? Se tiene una esfera aislante de radio R sub 0, dice 5 centímetros, con una carga Q1 positiva, 6 nanocoulombios, distribuida uniformemente en todo su volumen. Es decir, al ser aislante, la carga está uniformemente distribuida. Aparte habla de una esfera aislante hueca de radios R1 5 centímetros y R2 12 centímetros, es decir, es lo que nosotros
o el libro suele denominar casquete esférico, vale decir, una especie de cascarón, ¿sí? Hueco por dentro. Pero fíjense que ese cascarón, donde R1 vale 5 centímetros y R2 vale 12 centímetros, tiene una carga también uniformemente distribuida, pero esta vez negativa de menos 9 nanocoulombios. Y por las dimensiones que nos da el problema, resulta que el radio más chiquito de la esfera grande coincide con el radio grande, con el radio único máximo de la esfera más chiquita. Vale decir que son dos esferitas pegadas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien, ¿qué pregunta el problema? ¿Cuál es el radio de una esfera imaginaria, concéntrica, con ambas, de manera que el flujo eléctrico sea cero? Eso en cuanto al inciso A. El inciso B dice, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera concéntrica de radio 10 centímetros? Vale decir que 10 centímetros estaríamos imaginariamente en el centro, ¿sí?, de todo el sistema de esfera que estamos planteando. Bien, veamos cómo plantear el problema. Todo es obviamente planteo de la ley de Gauss y todo tiene que ver, nos preguntan en principio por una región, un radio en el cual, de este sistema de esfera, en el cual el flujo eléctrico sea cero, ¿sí? Bien, entonces, yo voy a, con el dedo del pizarrón, yo pienso en una esfera, ¿sí? Una esfera relativamente chica, de radio, era el radio 5 centímetros, yo tengo acá el radio que decía R0, 5 centímetros, ¿sí? Tenía una carga uniformemente distribuida de 6 nanocoulombios positivos. Pegado a esta esferita, resulta que tengo otra, ¿sí?, cuyo radio interior es un casquete esférico, cuyo radio interior estaría coincidiendo con el radio de 5 centímetros y el radio exterior sería de 12 centímetros. Resulta que esta esfera tiene una carga negativa de menos 9 nanocoulombios, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos habla de un flujo eléctrico que tiene que ver con la integral de área cerrada de campo punto diferencial área, ¿sí? Este sería campo por área, es lo que en principio definimos como flujo, ¿sí? Siempre tener presente también la cualidad vectorial o escalar de las cantidades que estamos trabajando. El campo eléctrico sabemos que es una cantidad vectorial. Y el área también lo es, ¿sí? Sabemos que si yo tengo un pedacito de área, ¿sí?, un pedacito de área plana, yo sé que ese vector área va a ser el vector área representativo de un pedacito de papel, por decirlo de alguna manera, va a ser un vector perpendicular a dicha área, ¿sí?, en donde la magnitud de este vector tendrá que ver con los metros cuadrados que representa, pero siempre la dirección va a ser perpendicular al área que representa. En el caso de la ley de Gauss, el sentido del vector área, el sentido de este diferencial área, será siempre saliente a la superficie gaussiana. Recordemos que la superficie gaussiana es una superficie que se cierra sobre sí misma, ¿sí? ¿Qué forma, ya que estamos, qué forma debe tener la superficie gaussiana? Cualquier forma, la condición necesaria y suficiente para que sea gaussiana es que sea cerrada. Tiene que ser una superficie cerrada sobre sí misma. Y no necesariamente una superficie real, sabemos que puede ser una superficie imaginaria, ¿sí? Pero tiene que ser cerrada, nada más. Puede tener la forma que nosotros querramos. Y ese producto punto que da como resultado un escalar es más ni menos que la carga neta encerrada sobre la constante epsilon 0, permeabilidad eléctrica del vacío, en este caso del aire.
Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de plantear una superficie gaussiana que, dada la libertad que tenemos de poder darle la forma que nosotros querramos, ¿sí? Obviamente siempre nos vamos a servir de superficie gaussiana cuya simetría se adapte y facilite los cálculos con respecto al sistema de cargas distribuidas que nosotros tenemos. Vale decir, si nosotros tenemos acá esferas con cargas, lo más natural es que pensemos que esta superficie gaussiana sea también una esfera imaginaria que cumpla con todas las condiciones de lo que me pide la ley de Gauss. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar que si esto es igual al flujo, ¿no? Si el flujo me pide que sea cero, ¿cuál es la localización de una superficie gaussiana en donde el flujo sea exactamente cero? Es porque, evidentemente, la carga neta encerrada, esta carga neta encerrada, deberá ser cero para que esta integral me dé cero. Entonces, ¿a dónde yo tengo un caso, digamos, espacialmente pensado, a dónde tengo una localización en donde la carga neta encerrada sea cero? Bueno, evidentemente, si me pongo por acá afuera, nunca la carga va a ser cero, porque si yo hago una superficie gaussiana y miro para adentro, cuento más 6 menos 9, menos 3. Es decir, si yo me posiciono por afuera del sistema de las dos esferas, la carga encerrada no va a ser cero, va a ser menos 3. En consecuencia, debo pensar que la superficie gaussiana a la cual me están haciendo referencia deberá ser interior al casquete esférico en una posición tal que la carga neta encerrada sea cero. Vale decir que logre encerrar los 6 nanocoulombios positivos de la esfera interior y un pedacito de cascarón en donde haya un menos 6 nanocoulombios para que la totalidad sume cero. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la cuenta que tenemos que hacer. Bien, entonces, hagamos el planteo de acuerdo a nuestro sistema. Nuestro sistema, entonces, me diría que el flujo, que es la integral, va a ser cero, porque cero va a ser la carga neta encerrada. Entonces, ¿cuál es la carga neta encerrada por una esfera de radio R minúscula? ¿Sí? R minúscula como si fuera una variable de una especie de globo que yo puedo inflar más o inflar menos, pero lo tengo que ajustar a un radio que me dé esta condición. Bien, la carga neta encerrada va a ser los 6 nanocoulombios, si me posiciono por acá va a ser los 6 por 10 a la menos 9 coulombios, ¿sí? Menos la carga que yo pueda llegar a encerrar dentro del casquete esférico. Un casquete esférico que tiene un radio menor de 5 centímetros y un radio mayor de 12 centímetros. Entonces, ¿cómo selecciono eso? Bien, en principio tengo que pensar en un valor de ρ. Es decir, yo tengo un valor de ρ que es ¿cuánto vale el valor de ρ de la distribución volumétrica de carga del casquete? Bueno, va a valer la carga, menos 9 por 10 a la menos 9 coulombios, ¿sí? Es la carga del casquete esférico, dividido el volumen. Pero ojo, el volumen del casquete esférico. ¿Cuánto vale el volumen del casquete esférico? Y el volumen va a ser 4/3 de pi por el radio grande al cubo, o sea, 0,12 al cubo,
No le voy a poner las unidades porque si no, no me va a alcanzar el pizarrón. Debería, sí, 4 tercios pi por el radio grande al cubo, menos 4 tercios pi por el radio chiquito al cubo, porque tengo que tomar el volumen real de este casquete. El volumen real de este casquete es el volumen de la esfera, digamos, grande, menos el volumen de la esfera chiquita. Tengo que sacarlo por diferencia. Entonces, 4 tercios pi por el radio mayor al cubo, menos 4 tercios pi por el radio menor, que era 5 centímetros, 5 metros al cubo. ¿Sí? Entonces, yo saco esta cuenta, porque el problema en este caso no me da como dato esta densidad volumétrica de carga del cascarón y yo la voy a necesitar. Entonces, yo saco la densidad volumétrica de carga del cascarón. Una vez que lo obtengo con signo negativo, porque es el signo de la carga que predomina, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar una carga tal que la diferencia me dé cero. Es decir, lo que yo quiero es seleccionar justamente una carga de menos 6 nanocoulombios. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a valer del valor de ρ. ¿Sí? ρ como densidad volumétrica de carga del cascarón, multiplicado por un volumen, que es el volumen que yo desconozco, ¿sí? Es en función de un radio que yo desconozco. ¿Y cuánto valdría ese volumen? Y ese volumen valdría 4 tercios pi por R variable, R al cubo, es la R que estoy buscando, ¿sí? Me estoy posicionando en una localización intermedia, acá, R cubo, menos 4 tercios pi por 0,05 al cubo, ¿sí? Es decir, estoy seleccionando las carguitas que están metidas en el casquete esférico desde un radio R, que es la incógnita de mi problema, hasta donde logro atrapar cargas dentro del casquete, que es hasta el radio de 0,05 metros. ¿Sí? Entonces, todo esto, evidentemente, sobre epsilon 0, estoy proponiendo un flujo nulo en función de una sumatoria de cargas que dé igual a 0. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos que hacer. De esta expresión, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es R. Despejo R, entonces me dará la localización interior del casquete en donde el flujo eléctrico valga 0. ¿Se entiende? Bien, se calcula y da, si se despeja, da R igual 0,106 metros. O sea, 10,6 centímetros es la localización donde yo logro atrapar dentro del casquete menos 6 nanocoulombios, que con el más 6 nanocoulombios suman 0, y entonces a esa distancia del centro, a esta distancia yo tendría flujo nulo. Bien, ese es el punto A. ¿Preguntas? Profe, Sí. yo no entiendo por qué en ρ colocó -9 por 10 a la -9. O sea, ¿esa carga sería la carga de toda la esfera o la del casquete? No, eso según el problema es la carga que tiene el casquete, Ah, o sea, la bien, esferita hueca. Yo acá estoy pensando en que yo tengo, la esfera mayor es una esfera hueca, dentro de la cual hay otra esfera, ¿sí? Que tiene una carga de 6 nanocoulombios. Esta es una esfera y este es un casquete esférico, porque tiene un hueco. En el hueco del segundo casquete más grande está la esfera más chica. Entonces son cargas que bien, no se bien. están mezclando. La esfera interior tiene 6 nanocoulombios positivos y el casquete esférico tiene -9. Entonces, ¿cuál es la densidad volumétrica de carga? La carga total que tiene mi casquete, -9 nanocoulombios, sobre el volumen. El volumen del casquete, que lo saco por diferencia de lo que yo imagino como una esfera mayor, a la cual le saco el hueco interior que tiene este volumen. ¿Se entiende?
Sí, ahora sí, gracias. Bien. Profe, una pregunta. Bueno, y el punto, dale. ¿Por qué se resta ahí al 6 por 10 a la menos 9 menos el ρ y todo el volumen? O sea, ¿por qué se hace esa resta? Ahí no se escucha, se entrecorta mucho. ¿Acá ¿Ahí se escucha? o acá? Ahí sí, dale. No, arriba, cuando vamos ahí. ¿Por qué está restando? Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, buena pregunta. Para mostrar que yo estoy buscando una sumatoria de cargas nulas. En realidad tu pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque técnicamente yo estoy buscando que la sumatoria, todo esto es la carga neta encerrada, es la carga neta encerrada. Y la carga neta encerrada es la suma de todas las cargas. Yo acá bien debería haber puesto un signo positivo, total, este ρ es negativo. Es decir, tengo que tener presente que en definitiva lo que me va a ocurrir acá es una resta como consecuencia de que tengo carga positiva y carga negativa. Es buena tu apreciación porque técnicamente yo debería haber puesto positivo. Total, el ρ es el que aparece con signo negativo porque esta densidad volumétrica es negativa. Bien. Profe, ¿y eso tiene algo que ver con que el campo de una carga positiva sea apunte para afuera y uno de una carga negativa apunta hacia adentro? ¿O no tiene nada que ver? Exacto. Sí, no, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver. Ya lo explicamos, ya lo explicamos. Profe, una pregunta, Eh, ¿otra respuesta no sería que el radio sea cero, entonces no estarían cerrando carga? no sé por qué no entiendo bien la pregunta, no se escucha bien. Claro, yo estoy proponiendo que la carga encerrada por una esfera de radio R, cuyo valor yo desconocía, la carga neta que encierre sea cero. Entonces, cuando la carga neta que encierra vale cero a una distancia R, no tengo flujo. Claro, otra respuesta me refiero del radio, ¿no sería radio igual a cero? Porque ahí no tendríamos carga, ahí no estaríamos encerrando carga. Ah, de acuerdo, bueno, sí, podría ser. Sí, sería como una respuesta trivial que se llama. Sí, exacto. Es que no pregunta por el radio de la esfera imaginaria concéntrica con ambas. Claro, claro. Sí, yo podría imaginar que el punto central, una entidad que no tiene volumen, entonces no tiene carga, y entonces ahí también no tendría campo, no tendría Exacto. flujo. Sí. Sería como una... Lo que pasa es que al ser un punto, no puedo hablar de superficie. Y si no hablo de superficie, mal puedo definir el flujo. Sí, perfecto. Gracias. ¿Entiendes? Dale. Bueno, y el punto B me dice cuál es el flujo eléctrico a través de una superficie concéntrica de radio 10 centímetros. Fíjense que el radio en el cual el flujo vale 0 nos quedó en 10,6 centímetros. Bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto valdría el flujo si yo imagino una esfera gaussiana un poquito más grande? En vez de 10,6, de 10 centímetros. Perdón, un poquito más chica. En vez de 10,6, de 10 centímetros. Bueno, ¿qué voy a hacer? Todo esto se conserva como está, lo único que tendría que hacer es sacar este R, porque yo ya sé que este R pasa a ser 10 centímetros, ¿sí? Sería 4 tercios pi por 0,10 al cubo. Entonces yo ya defino la localización de una esfera imaginaria gaussiana y saco esta cuenta, ¿sí? Saco esta cuenta.
Cuando saco la cuenta, saco el flujo. ¿Cuánto vale? Estaríamos en el caso B, ¿no? Cuando yo saco esta cuenta, saco el flujo. Y ese flujo, esa cuenta va a dar Profe, para mí 122,8, que es campo, o sea, newton sobre coulomb por área, metro cuadrado. Se lo marco porque ese es el valor que da, que es algo distinto a lo que está en la guía de trabajos prácticos. Ese es el valor que termina dando el caso B, para cuando yo me posiciono a 10 centímetros, del centro del sistema de esfera, ¿sí? Por supuesto, de nuevo, este ρ es negativo. Sí, te escucho. profe, pero ¿ahí qué sería ρ? O sea, ¿por qué yo el 6 o sea, la carga de la esfera más chica la tengo en cuenta al principio y después la otra con ρ? No sé si se entiende. O sea, si esa es la carga neta. O sea, sí, a ver, a mí me están, en esta segunda parte del problema, a mí lo único que me están diciendo es cuál es el flujo que yo encuentro a una distancia de 10 centímetros. Bueno, a una distancia de 10 centímetros, ¿qué hago? Me posiciono en una esfera gaussiana y veo cuál es la carga neta encerrada. La carga neta encerrada de los 10 centímetros para adentro es la carga positiva que estaba en la esfera central, más la carga negativa que resulta de la densidad volumétrica, que siempre es la misma. La densidad volumétrica del casquete esférico es una constante del problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a rescatar el volumen que ahora encierra mi esfera de 10 centímetros. El volumen del casquete esférico que encierra es, otra vez por diferencia, el volumen de una esfera mayor menos el volumen del agujero que debo pensar que está en el centro. Bien, muchas gracias, profe. Bien. Bueno. Bien, y con eso terminamos el ejercicio 2. Y un poco pensando en lo que uno de ustedes me preguntó recién, fíjense que el resultado de esta parte B, es un flujo positivo. Es un flujo positivo. Está bien. ¿Por qué? Porque a los 10 centímetros, cuando yo imagino una superficie gaussiana, una esfera de 10 centímetros, y miro para adentro, empiezo a contar las cargas. Y las cargas son positivas y negativas. Bueno, evidentemente, si el flujo me dio positivo, es porque la sumatoria de cargas ganó la carga positiva. ¿Sí? Evidentemente, a los 10 centímetros encierro 6 nanocoulombios positivos y encierro carga negativa que es menor a 6 nanocoulombios. Entonces, la cuenta me da positiva y el flujo es positivo. Que el flujo sea positivo implicaría que en esa superficie gaussiana el campo eléctrico existente iría hacia afuera. ¿Sí? Bien, en esa superficie de 10 centímetros, como estábamos diciendo. Bien, vamos al ejercicio 4, que es parecido. También me habla de una esfera aislante sólida de un radio de 1 centímetro. Es parecido, ¿sí? A ver, veámoslo. El ejercicio 4. Una esfera aislante sólida de radio 1 metro tiene una carga negativa de valor absoluto 4 nanocoulombios, repartida uniformemente en su volumen. La esfera está rodeada por un casquete, otra vez aislante, otra vez,
con un radio interior R, otra vez, vale decir que el radio interior del casquete coincide con el radio de la esfera central. O sea, son dos esferas pegadas. Y un radio exterior del doble, 2 veces R, siendo R 1 metro, ¿sí? Bien, en este caso fíjense que en este casquete me dan la densidad volumétrica uniforme que dice positiva 1 nanocoulomb por metro cúbico. Bien, determine el campo eléctrico neto a una distancia de 3 medios R del centro de la esfera. Es decir, 3R sobre 2 sería 1,5 R, estaríamos a la mitad del casquete previsto. Entonces, bueno, veamos de nuevo un dibujo relativamente parecido, en donde entonces yo voy a tener un casquete, una esfera, perdón, de radio R, y voy a tener un casquete de radio exterior 2R, siendo R 1 metro. Bien, resulta que la esfera central tiene una carga neta negativa de menos 4 nanocoulombios negativa, mientras que esta otra, el casquete, tiene una densidad, ¿sí? En este caso no tengo que pensar en calcular la densidad volumétrica de carga porque es dato del problema, de 1 nanocoulomb por metro cúbico. Bien, y en este caso, fíjense que el problema no me habla de calcular flujo, sino que me hablan de calcular campo, ¿sí? Determina el campo eléctrico neto, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque cuando yo calculaba flujo, el flujo siempre es una cantidad escalar, vale decir que el resultado que debo poner es un número que será positivo o será negativo de acuerdo al exceso de carga que encierra la superficie gaussiana. En este caso, lo que tengo que calcular, o me preguntan por el campo, entonces debo saber si me están preguntando por la magnitud del campo, o sea, la magnitud del vector campo, o por el campo en sí mismo. El campo en sí mismo tengo que dar módulo, dirección y sentido. Entonces, me preguntan por el campo. Me preguntan por el campo a una distancia de 1,5 R, que sea por acá. Vamos a imaginar una esfera, ¿sí? Una esfera gaussiana donde esto es 1,5 de R. 1,5 de R. Ahí tengo que calcular en un punto de esta superficie gaussiana interior al casquete, tengo que ver el campo eléctrico existente en el lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear la ley de Gauss. La ley de Gauss que me dice que la integral de E diferencial A va a ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Y acá vienen todas las consideraciones de simetría que debo tomar en cuenta en este tipo de problemas. A ver, seguramente el profesor ha estado explicando que justamente con una simetría esférica se dan ciertas situaciones interesantes. Es decir, si yo tengo una esfera gaussiana, digamos, a ver, supongamos que yo tengo una carga neta más Q en un puntual, y tengo una esfera gaussiana imaginaria. La voy a hacer punteada pensando que es una esfera imaginaria. Entonces, bueno, en un pedacito de área de esa esfera, supongamos que la trato de dibujar en perspectiva así, un diferencial área, el diferencial área de un pedacito de esta pelota que estoy imaginando,
es un vector que es radial y es radial hacia afuera, porque recordemos que cuando yo tengo una superficie gaussiana, por convención, el vector área o los vectores diferenciales área tienen la dirección perpendicular al elemento de área que estoy considerando, pero el sentido positivo es siempre saliente de la superficie cerrada, o sea, gaussiana, siempre es hacia afuera. Bien, entonces, si yo tengo una carga puntual positiva, cuyos campos eléctricos son radiales, entonces, evidentemente, el campo eléctrico va a coincidir en dirección y sentido con el vector área. En este pedacito de la esfera o en cualquier pedacito diferencial área, voy a tener que el diferencial área y el campo tienen angularmente una situación de paralelismo, va a decir que el ángulo que está metido acá va a ser 0, ¿sí? Y el coseno de 0 vale 1, entonces este producto es positivo. ¿Por qué? Porque la carga es positiva. En cambio, supongamos que yo en lugar de una carga positiva pongo una carga negativa. Si la carga es negativa, entonces el vector área va siempre para afuera. Pero en este caso el vector campo es radial, pero radial hacia adentro. Entonces, cuando yo hago el producto punto para todos los diferenciales área de toda la pelota, el producto punto contempla un ángulo de 180 grados entre campo, que es hacia adentro, y área, que es hacia afuera. El coseno de 180 es menos 1, entonces el flujo es negativo, porque es campo entrante. Y si el flujo es negativo, si este producto es negativo, es porque la carga encerrada es negativa. Y claro, entonces ahí hay coincidencia entre la evaluación de esta integral y el signo de la carga neta encerrada, ¿sí? Bien, esto viene a colación del repaso general que conviene ir haciendo con este tipo de problemas. Bien, ahora, con este recuerdo vamos a nuestro problema. Yo tengo acá una distribución de cargas de la que se podía ver acá. Es decir, si bien la carga no es puntual, pero está distribuida uniformemente en una esfera y en otra esfera. Entonces, ¿yo qué voy a pensar? Que por una cuestión de simetría, el campo eléctrico es radial. El campo eléctrico es radial. Y por una cuestión de simetría también, a una distancia 1,5 r, dada la simetría del problema, la intensidad de campo va a ser constante. Entonces, el vector campo va a tener una intensidad a una distancia 1,5 r, va a tener una intensidad que la voy a considerar constante. El módulo del campo va a ser constante. Y el ángulo con cada uno de los diferenciales área también va a ser constante. Será 0 si el campo es saliente, o será 180 si la carga encerrada es más bien negativa, si el campo es entrante. Pero el ángulo previsto acá también va a ser una constante. Por lo tanto, el campo lo saco afuera y lo que me queda es la integral del diferencial de área. ¿Sí? El signo me lo da el coseno, y el coseno va a ser o coseno de 0 o coseno de 180. Ya veré, y eso me lo va a dar la carga neta encerrada. Pero en definitiva, de nuevo, la intensidad de campo la saco afuera y me queda la integral del diferencial del área. Y la integral del diferencial del área es el área de la esfera. ¿De qué esfera? De la esfera gaussiana, donde yo estoy esperando calcular el campo eléctrico. ¿Cuánto vale? 4 pi por 1,5 R, y R valía un metro, ¿no? ¿Sí? R es un metro. Entonces pongo
4pi por 1,5 metros al cuadrado. Ese es el primer miembro de la ley de Gauss. Bien, y eso lo tengo que hacer igual a la carga neta encerrada. ¿Cuánto vale la carga neta encerrada? Bueno, vale menos 4 por 10 a la menos 9 coulombios de la esfera central, más la carga encerrada por mi superficie gaussiana. Y otra vez estamos ante lo mismo. Estamos ante el valor de ρ, que era 1 nanoculombio positivo por metro cúbico, por el volumen encerrado. ¿Cuánto vale el volumen encerrado? 4/3 pi por 1,5 al cubo, que es donde yo estoy posicionado, y le resto el agujero. ¿Sí? Le resto el agujero. El agujero es 4/3 pi por 1 metro al cubo. Otra vez la misma resta de recién. Sobre epsilon 0. Profe, Bien, de acá despejo, perdón, ya te atiendo. De acá despejo la intensidad del campo y eso les va a dar también, acá hay una diferencia con respecto a lo que está en la guía, da 24 newton sobre coulombios. Vale decir, me da un valor positivo, ¿sí? Me da un valor positivo. Si esta cuenta me da un valor positivo es porque la carga neta encerrada es positiva. Y si la carga neta encerrada, ¿sí?, a 1,5 metros es positiva, es porque el campo eléctrico en este punto es saliente, es radial y saliente. ¿De qué intensidad? 24 newton sobre coulombio, que es lo que da esta cuenta. Sí, ahora te atiendo, por favor. es con respecto al tema de la sumatoria de cargas. ¿Sí? Sí. Sí. Decime. Hola. Hola, hola. Hola, Se lo profe. escucho. No, profe. Se le ha cortado a él, me parece, profe. Ah, a mí se me cortó, pero Ah, bueno. Sí, te escucho. ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Dale. Sí. No sé en qué Sí, parte ahora que... sí. No, me estaba eh, diciendo, no alcancé a escuchar, la sumatoria de carga dijiste. sí, como se suman y una densidad es positiva y la otra es negativa, ¿cierto? El tema es cuando algo es negativo y otra cosa es positiva y la de adentro era negativa y la de afuera era positiva, las líneas del campo no era que se sumaban, ¿cierto? Como que se duplicaba en vez de contrarrestarse. No tiene que ver como en física 1, que era cuando la fuerza iba para un lado y la fuerza iba para el otro lado, se restaban y cuando van para el mismo lado se suman. A ver, yo acá yo estoy viendo, estoy aplicando la ley de Gauss, ¿sí? Y en definitiva yo me permito calcular el campo eléctrico de la ecuación de flujo que me provee la ley de Gauss. Evidentemente, yo, por supuesto que de acuerdo a la posición que yo me encuentre, radialmente hablando, va a ser la carga neta encerrada que yo tenga y el signo de esa carga neta. Entonces, dependiendo de esa carga neta encerrada, si ese signo es positivo, es porque el campo es saliente, porque tengo una carga neta encerrada positiva, entonces los vectores campo estarían saliendo. Ahora, si yo me sigo corriendo hacia otra posición donde la carga neta encerrada sea negativa, entonces ahí el campo eléctrico va a ser entrante. No hay más que eso.
porque tiene que ver justamente con la aplicación de la ley de Gauss que me pide que yo mire hacia adentro de la superficie gaussiana. Bien, bien, no, sí entiendo esa parte. La parte en la que me complica es el tema de cuando hay que calcular la sumatoria total de cargas. Cuando te aparece la sumatoria total de carga, yo simplemente tengo que poner la parte, lo que está encerrado adentro, los datos que yo tenga. En este caso tengo Sí. una carga del cascarón esférico que es negativa en la parte interior y una cierta parte del cascarón esférico exterior. Entonces yo solamente tengo que poner el que es negativo y la parte del positivo, sumarlos, ver lo que me sobre o lo que me resulte de eso, y esa es la carga neta encerrada, ¿cierto? Exacto, Bien, bien, bien. No hay que hacer un exacto. análisis Sí, con sí. respecto a los signos y ver si es que van de menos a más y se suman en No, ese caso. no, eso no, claro, claro, por eso, a ver, hay distintos problemas en donde plantear esta integral es prácticamente imposible. Pero por suerte, el resultado de esta integral se puede evaluar a través de la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Entonces, muchos problemas, la integral es imposible de evaluar, ¿sí? En forma operativa. Pero afortunadamente, como la puedo evaluar a través de la carga neta encerrada, es mucho más fácil. Bien, sí, entendí la idea, profesor. Profe, Bien, tengo una duda también de eso. sí, La carga neta encerrada, yo tengo en cuenta la que encierro con mi esfera de Gauss, o sea, la que yo elijo. exacto, exacto. La carga encerrada es, a ver, yo estoy aplicando acá la ley de Gauss que me habla de flujo, ¿sí? Sin embargo, este problema no me pedía flujo, me pedía campo eléctrico. Bueno, pero yo en principio empiezo planteando flujo. Y para plantear el flujo de Gauss, yo necesito buscar una superficie gaussiana. La superficie gaussiana la elijo yo. Para este caso, ¿qué voy a elegir? Una esfera. ¿Y una esfera de qué radio? Una esfera de un radio tal en donde me están pidiendo el campo eléctrico. Si a mí el campo eléctrico me lo están pidiendo a 1,5 metros, entonces la superficie gaussiana la voy a imaginar como una esfera de 1,5 metros de radio. Entonces, bárbaro, porque si yo planteo el flujo a 1,5 metros, estoy metiendo en la ecuación de flujo el campo eléctrico a ese 1,5 metros, que es lo que en definitiva me están preguntando. Entonces, yo en principio lo empiezo planteando como un flujo a 1,5 metros. ¿Para qué? Para poder despejar la verdadera incógnita de este problema, que es el campo. Perfecto, profe. Y el flujo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque no es que estoy resolviendo esta integral, estoy contando las cargas, nada más. En este caso la integral también la puedo plantear de manera sencilla, pero hay problemas en donde la integral es imposible, pero contar las cargas encerradas es muy fácil. Profe, una pregunta. Bien, Preguntaba. ¿El flujo eléctrico es tanto interno como externo a la superficie gaussiana? no, el flujo es la consecuencia de la carga encerrada. Eso es la gran ventaja que me da Gauss. Es decir, cualquier carga eléctrica o cualquier distribución de carga que esté en alrededor, no la tengo que tomar en cuenta. Simplemente me concentro en la carga encerrada por la superficie gaussiana. Bien, gracias, profe. Bien. Profe, antes de que cambie una pregunta, no me Sí. termina de quedar claro el epsilon 0. El epsilon 0 es una constante que tiene que ver con las características del medio en donde esto se está trabajando. Vale decir, el campo eléctrico, en definitiva el flujo eléctrico, depende de las condiciones del medio en donde yo estoy observando, donde yo estoy midiendo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en el aire, o en el espacio
en el vacío, yo tengo una permeabilidad eléctrica que se llama epsilon 0. Es decir, esto me fija las condiciones de campo en el lugar. Si yo en vez de vacío tengo aire, sigo utilizando epsilon 0 porque prácticamente es lo mismo. Ahora, si en vez de aire es, qué sé yo, un acrílico, entonces tendré que cambiar el epsilon 0 por un epsilon del acrílico que modifica las propiedades eléctricas del lugar. ¿Se entiende? Gracias. Sí, gracias, profe. Bien. Profe, ¿Sí? una duda, en la sumatoria de cargas, ¿no? Sí. Yo hago esa sumatoria de cargas porque la esfera no es conductora, ¿verdad? Yo lo hago de esa manera porque la esfera no es conductora, seguro. Si fuese conductora sería la misma Q. La esfera central. Claro, o sea, no, si la Sí, esfera en general. si fuera conductora, ¿qué es lo que cambia? Si la esfera central es aislante, los menos 4 nanocoulombios están distribuidos en toda la esferita. Si fuera un material conductor, los menos nanocoulombios estarían en la superficie exterior de la esferita. Pero en definitiva, a los efectos de calcular un campo o un flujo, acá afuera, yo cuando miro para adentro, lo único que veo son menos 4 nanocoulombios. Que sea menos 4 nanocoulombios en una esfera aislante o en una esfera metálica o conductora, para el caso sería lo mismo. Uh-huh. Es cierto. Bien. Para este caso, que esta esfera sea aislante no influye en nada. ¿Y entonces por qué multiplicó por la densidad de los volúmenes? Porque la densidad tiene que ver con el casquete que está afuera, no tiene nada que ver con la esfera interior. Igual, profe, disculpe, si el casquete exterior fuera una esfera no aislante, Sí, el campo a los 1,5 metros no sería cero, sería porque cero. la carga Porque, negativa. exacto, si esto fuera un material conductor, el campo dentro de un material conductor siempre es cero. Perfecto, gracias. Por eso acá el campo hay que evaluarlo en función de la carga encerrada, porque yo no estoy dentro de un material conductor. Está bien. Bien, ¿pasamos al otro problema? ¿O hay alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta, en este caso igual depende de que la carga esté uniformemente distribuida en la esfera aislante. Exacto. O sea, digamos, si la carga estuviese uniformemente distribuida, tampoco podría evaluar la integral. Claro, o sea, yo acá estoy pensando en menos 4 nanocoulombios que están encerrados acá. Y después, en este casquete, necesito el conocimiento de la densidad volumétrica que es uniforme, entonces por eso puedo evaluar como estoy evaluando. Claro, pero aunque, por ejemplo, la esfera tuviese la misma carga, pero no uniformemente distribuida. Ese análisis que hicimos del lado izquierdo no sería válido. No, si la esfera central fuera un material conductor o no fuera uniformemente distribuida, estaría bien planteado, porque yo lo que estoy mirando es la carga de acá para adentro. Claro, pero digo del lado izquierdo. ¿Cómo? Digo el lado izquierdo, digo la parte izquierda, donde calcula el flujo. Porque en ese caso, en los puntos de la superficie imaginaria, no necesariamente el campo va a ser normal a la superficie. Claro, exacto, pero ¿cuál es la realidad de la ley de Gauss? Que entonces esta ecuación se complicaría. No obstante, Gauss me asegura que esto es igual a esto. Y si yo no puedo calcular de manera tan prolijita este producto o esta integral, de todas maneras, que sea igual a la carga neta encerrada, me asegura que el resultado sigue siendo válido.
que creo que lo que dice el compañero es que si el campo sea, la distribución sea variable, o sea, el campo fuera variable, pero ahí no cambia la dirección del vector igual. Entonces lo que varía es el módulo del campo en ese sentido. Ah, claro, claro, claro. Sí, 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 podría variar un poco la situación vectorial del campo. Pues en definitiva lo que yo estoy acá evaluando es flujo total. Si el flujo corresponde a una condición de simetría como la que hemos planteado, me es sencillo poder despejar la magnitud del campo. Eso, claro, sí, sí, seguro, está bien. Claro, a lo que me refería era eso, a que si la descarga no está uniformemente Claro. fuera del centro, Sí, 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 ni la el magnitud flujo es igual necesariamente a la carga neta sobre epsilon cero. Pero el campo yo lo he podido despejar de esta manera pensando en una situación de simetría propia de este problema. Si cambio esa situación ya no podría despejar el campo así. Claro, cambiarla sería, por ejemplo, hacer que la distribución no sea uniforme de la carga. Exacto, exacto. Gracias. Bien, vamos al ejercicio que sigue. Si no hay preguntas. A ver, vamos entonces al ejercicio 2.6, ¿sí? Seguimos con los caquetes. Dice, un pequeño caquete conductor esférico de radio interior A y radio exterior B es concéntrico con un casquete conductor esférico mayor de radio interior C y radio exterior D. ¿Sí? Bueno, lo que está dibujado. Bien, sigue acá arriba. Dice, el casquete interior tiene una carga total de menos 5 Q. O sea, la unidad de carga es Q, no me lo da en culombios, simplemente me dice que una carga negativa de menos 5 veces un valor Q. El casquete exterior tiene un valor de más 7Q. Y en el centro geométrico hay una carga puntual de 2Q positiva. Bueno, allá la expresión para la densidad superficial de carga. Recordemos que la densidad superficial, así como la densidad volumétrica era ρ, la densidad superficial es sigma, es la superficie exterior del casquete grande, ¿sí? La densidad superficial. Y después me pide el módulo del campo eléctrico para puntos entre casquetes. Un punto entre casquetes. A ver. Veamos. Bien, entonces tenemos un casquete de radio interior A y de radio exterior B. A ver, esperen porque si no el dibujo no me va a ayudar. Lo voy a hacer más sencillo. Voy a hacer un pedacito acá de casquete, donde acá tengo un radio A, y acá tengo un radio B, y acá tengo el otro casquete, donde acá tengo C, y acá tengo D. ¿Sí? Esto es un material conductor, esto también. Bien, en esta situación yo tengo en el casquete interior tengo una carga de menos 5Q, una carga neta negativa de menos 5Q. En el casquete exterior tengo una carga positiva de 7 veces Q. Y en el centro hay una carga puntual positiva de 2Q. De 2Q, ¿sí? Bien, ¿qué me pide el problema? Que calcule la densidad superficial de carga en la superficie de radio mayor, vale decir acá. Acá tengo que calcular cuánto vale sigma. Bien, bueno, a ver,
acá está el concepto de carga eléctrica inducida, Esto es un material conductor y esto es un material conductor, típicamente un metal. Imaginemos casquetes de, qué sé yo, de hierro, de bronce, de cobre. Bien, y sabemos que como material conductor, las cargas eléctricas no van a ocupar cualquier lugar, sino van a ocupar lugares específicos. Como consecuencia de un fenómeno que seguramente el profesor explicó al principio, o quizá la semana pasada, está el fenómeno de inducción. El fenómeno de inducción de carga. ¿Cuál es el fenómeno de inducción? El fenómeno de inducción es que como consecuencia que de esta carga, por ejemplo, arranquemos con esta carga central del sistema, ¿sí? Una carga positiva 2Q, esta carga 2Q va a inducir en la superficie interior de este casquete, va a inducir una carga de negativa de valor menos Q, ¿sí? Esto es menos 2Q, perdón, menos 2Q. Esto es consecuencia de la inducción, vale decir, de la proximidad de esta carga positiva de 2Q, que lo que hace en realidad es atrapar o atraer electrones de signo negativo por un valor de 2Q, pero negativo. Este desplazamiento de electrones del fenómeno de inducción que se están pegando en la cara interna generan un déficit de electrones en la cara externa del mismo cascarón. Vale decir que en esta cara externa yo voy a tener, lo que estoy dibujando en verde, ¿sí? Por inducción también, una carga de más 2Q. ¿Sí? Entonces, por inducción, acá tengo menos 2Q y acá tengo más 2Q. Ahora, este cascarón tenía él en sí mismo una carga neta, estaba cargado por una carga de menos 5Q. Yo sé que esa carga de menos 5Q que está en el cascarón se deposita como consecuencia de esta ley de Gauss. Una de las aplicaciones de la ley de Gauss me permite saber que el exceso de carga se deposita sobre la superficie externa del material. Entonces, yo sé que esta carga en exceso que tiene este cascarón está depositada acá. Por lo tanto, la carga neta que tiene esta superficie exterior del cascarón más chiquita es menos 5 más 2 es menos 3, ¿sí? En definitiva, yo acá lo que tengo es menos 3Q. Menos 3Q. En esta superficie tengo menos 3Q. De nuevo, ¿de dónde sale ese menos 3Q? De la suma algebraica de la carga que tiene el cascarón, menos 5Q, que se deposita acá, más ese más algebraico, ¿no? Más la carga que le provee la inducción de esta carga central. Esta carga central ha inducido acá menos 2 y acá más 2. Entonces, si acá tengo por inducción más 2 y tengo como exceso de carga menos 5 más 2 es menos 3. Por lo tanto, esta superficie tiene una carga neta de menos 3Q. Sí, alguien preguntaba algo. Está mal, entonces está mal pensado que esos menos 2Q son parte de los menos 5Q. Exacto. Sí, en definitiva, lo que yo estoy haciendo acá es lo que yo estoy viendo acá, en esta cara externa del cascarón más chiquito, es la suma algebraica del menos 5 más el más 2. Claro, sí, pero no... Menos 5 más 2, menos 3. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual yo logro explicar que en esta cara yo tengo una carga neta de menos 3? De nuevo, el mecanismo se llama inducción. Entonces, por inducción, esta carga de más 2 induce en esta superficie interior menos 2. Y esa inducción de menos 2 se propaga hacia la superficie exterior con un más 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo más 2, tengo menos 5,
¿Cuánto suman? Menos 3. Sí, sí, Este entiendo menos eso. 3, Le entiendo esa parte. La parte que no entiendo es por qué, si acá hay un más 2, ¿por qué no de las 5 cargas negativas? Es lo mismo algebraicamente, pero lo que voy es que está mal dicho que 3 de esas cargas negativas, que 2 de esas cargas de las 5 se fueron para la parte interna del cascarón. no, estaría mal dicho. Está mal dicho, ¿cierto? Teóricamente está malo. No, claro, las cargas negativas se acumulan en esta superficie exterior. Lo que pasa que como consecuencia de la inducción se ven compensadas con la inducción de 2Q en la misma superficie. Bien, bien, ahí la entendí, sí. Listo, gracias. Bien, entonces... Y por así decirlo, profe, disculpe, entonces le queda como una carga neta de menos 3 al cascarón, comparando sería. Exacto. La carga neta que yo tengo acá es menos 3. Ahora, como consecuencia de este menos 3 que tengo acá, ¿qué va a ocurrir? Que acá se va a inducir. Si esta carga neta negativa, acá se va a inducir más ¿qué? Más 3Q. 3. Por inducción. Y este más 3Q por inducción, porque está pegadita a esta superficie, hace que acá afuera se induzca, con signo contrario, menos 3Q. O sea que quedaría 4Q positivo. Me quedó toda inducción. Entonces, como la carga neta acá me quedó menos 3, acá se induce más 3, acá se induce menos 3. Entonces, ¿cuál es la carga, en definitiva, final que está en la superficie exterior del cascarón más grande? Bueno, saco la cuenta. Tenía menos 7Q, perdón, más 7Q. Estos más 7Q están acá, ¿no? Estos más 7Q están acá. Que era la carga neta que tiene el cascarón de afuera. Estos 7Q que están acá, más los menos 3Q que provienen de todo el proceso de inducción, hacen que la carga neta final que yo tengo sobre la superficie exterior es más 7 menos 3 más 4, más 4Q, más 4Q. Bien, entonces, ¿qué me piden? Me piden de esta superficie sigma, yo lo tenía preparado acá, sigma. ¿Cuánto es sigma? Y sigma es la carga que yo voy a tener en la superficie exterior. ¿Cuánto vale? 4Q, lo acabamos de ver, 4Q, dividido la superficie. Y la superficie exterior de este cascarón es 4pi por el radio que era d al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces esa será la respuesta a la parte A de este ejercicio. Es decir, bueno, más allá de la cuenta final, lo que es interesante acá es ver el tema de la inducción que van sufriendo cada una de las caras de estos casquetes como consecuencia de la inducción. Profe. Sí. ¿Y qué solo pasa cuando hay una carga puntual puesta en el centro de los casquetes? Esto pasó por la carga puntual, seguro. Bien. Profe, ahí no tendríamos que restarle el área de lo del C, porque, o sea, ahí creo que No, porque acá no estoy calculando carga encerrada. Acá no estoy aplicando la ley de Gauss como es, porque no necesito eso. Lo único que me están pidiendo es que yo evalúe la carga, que yo evalúe la densidad superficial. Y para la densidad superficial yo necesito conocer la carga que está pegada acá. La carga que está pegada acá será 7 coulombios, que es lo que tiene este cascarón. Y no. ¿Por qué no? Y porque a los 7 coulombios que naturalmente tiene, hay que, digamos, afectarlo de la inducción que provoca esta carga de 2Q y esta carga de menos 5Q.
porque en definitiva la carga que yo tengo acá no deja de ser la suma algebraica de 7 menos 5 más 2. Y el fenómeno por el cual yo llego a esta cuenta es el fenómeno de inducción. O sea, el mecanismo. Es el mecanismo de inducción. Pero en definitiva, este más 4 es, ¿qué es lo que es? Este cascarón tenía 7, pero resulta que está por fuera de este otro que tiene menos 5, que está por fuera de esta carga que tiene más 2. Entonces, la propagación de todos esos efectos hace que sobre esta superficie yo no tenga 7, tenga 4. Entonces, ¿cuál es la densidad superficial de carga? La carga sobre la superficie exterior, que es donde me están preguntando. Bien, profe. Y esto, si el Bien. material fuera aislante, no No, sería válido. claro, ahí la situación cambia. No, nada que ver. Bien, Nada bien. que ver porque ya no tengo este fenómeno de inducción. Tengo un fenómeno de inducción que se llama polarización y es otra cosa. Bien, fíjense. Y el problema me pide, además de pedirme la densidad superficial sobre una de las caras, fíjense que acá yo podría calcular la densidad superficial sobre esta cara interior, ¿sí? Que tengo la carga 3Q, sobre esta carga exterior acá, que sería menos 3Q. O sea, yo puedo calcular todas las densidades superficiales de todas las superficies involucradas. Me piden la de afuera. Bueno, acá está. Pero también me piden, ¿qué es lo que me piden? Me olvidé. El módulo del campo eléctrico en puntos entre los casquetes. Es decir, me están pidiendo un campo eléctrico acá. El módulo de un campo eléctrico a una distancia R. Sí, una distancia R que va a parar justo en el medio de los dos casquetes. ¿Se entiende? Bien, entonces ya estamos cancheros con esto de ubicar, de pensar en una distribución esférica y la necesidad de calcular un campo eléctrico en una situación radial con el sistema. Entonces, veamos cómo, permítanme borrar un poquito esto. ¿Cómo calculo el campo eléctrico acá, a una cierta distancia R? Aplico la ley de Gauss. Entonces digo, bueno, el flujo total, aplico la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss, ¿qué es lo que necesita? Necesita una superficie gaussiana. ¿Qué superficie voy a usar? ¿Una superficie en forma de caja de zapato? No, dada la simetría del problema, voy a usar una superficie esférica. Bien, como yo necesito calcular el campo en este punto, el radio de mi esfera gaussiana va a pasar por acá. Yo voy a imaginar acá una superficie gaussiana que va a ser una esfera y que va a pasar por un punto a una distancia R del centro del sistema, que es donde quiero calcular el campo. Entonces va a quedar la integral de E diferencial A, con un puntito ahí, igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. De nuevo, por las mismas consideraciones del problema anterior, esto que tengo acá me va a quedar E por la integral del diferencial área, que va a ser 4pi por R cuadrado. Este es el área de la esfera gaussiana, a una distancia R, que es donde quiero evaluar la intensidad de campo. Bien, ¿esto a qué va a ser igual? A la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. Entonces, yo miro para adentro, ¿y cuál es la carga neta encerrada? Y la carga neta es, este cascarón tenía una carga de menos 5Q. Y esta carga puntual tiene una carga de más 2Q. Esa es la carga neta encerrada. Sobre epsilon 0. Bien, en definitiva entonces, ¿qué hago? Encuentro, en la expresión del módulo del campo eléctrico, que me va a quedar menos 5 más 2 es menos 3,
menos 3Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Y esa es la expresión de la intensidad del campo eléctrico con un R que me da entre un cascarón y otro. Sí, te escucho. Disculpe, profe, ahí no le falta el pedacito que tiene en la carga neta. O sea, No te terminé que me falta aquí, perdón. pedacito de carga que tienen entre medio. No sé si se entiende. Sí, sí, no, es que se compensa, mirá, sí, entiendo perfectamente. Pero mirá, si yo me posiciono acá, yo tengo acá menos 5 más 2. Esa es la cuenta que hice, menos 5 más 2. Bien, sí, perfecto. Pero vos me pedís que yo incluya la carga inducida, que era más 2, y menos 2. Y más 2, menos 2 suman 0. Claro, bien. Es decir, siempre la carga inducida se compensa, porque es la misma carga. Acá se ha inducido menos 2, y acá se induce más 2. Yo la puedo tomar en cuenta, pero se me va a cancelar. En definitiva, cuando yo me posiciono acá, a una distancia R, y miro para adentro, la carga neta que veo es la que tiene la carga puntual, 2Q positiva, y lo que me dijeron que habían cargado el cascarón con menos 5Q. Entonces, en definitiva, es menos 5 más 2. Ahora, si yo quiero agregar las cargas inducidas, no voy a modificar nada. Claro, pero en realidad lo que yo le pregunto la parte es como la que tiene el radio R. O sea, la que yo haría como los ejercicios anteriores, que ponía el RO por las cargas. Claro, pero entre los cascarones no hay carga. Acá no tengo, no. Es que acá no tengo RO porque el material es conductor. Ah, Al ser conductor, no, en el medio del material no tengo cargas. bien, perfecto. Las cargas se depositan sobre la superficie porque es un material conductor. Si fuera un material aislante, ahí tendría un problema porque estaríamos tomando en cuenta la densidad volumétrica como hacíamos recién. Bien, profe. ¿Se entiende? Profe, En ese sentido es más... el radio RS debería variar entre B y C, sería. Entre B y C, perfecto. Y acá hay un error. Me estoy dando cuenta que en lo que he escrito es un error. Porque el problema me pide dar el módulo del campo eléctrico. Y el módulo de cualquier vector siempre es un valor positivo. Vale decir que acá habría que poner barras de valor absoluto. ¿Sí? Pero si yo quito la barra de valor absoluto y observo que en definitiva la carga encerrada es negativa, yo también podría saber que el campo eléctrico radial sería hacia adentro, sería entrante, porque lo que estoy tomando en cuenta es una carga encerrada negativa, ¿sí? Pero como me dice módulo, el módulo es un valor positivo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Profe? Bueno, vamos al que sigue. Si no hay preguntas. Sí, profe, le hago una consulta. Dale. Supongamos que yo no me diera cuenta de usar Gauss. Si hago con la definición de campo eléctrico, ¿saldría igual o habría algún inconveniente en algún caso particular? ¿Cuál sería la definición de campo eléctrico? Y que es la K por la carga dividido la distancia. Claro, pero esa, sí, tendría un poco la incertidumbre de que esa ley, que proviene de la ley de Coulomb, habla de carga puntual. Bien. Es el campo generado por una carga puntual. ¿Se entiende? Claro, como acá preguntaba justo el campo, para un punto entre los casquetes. Justamente acá se podría usar, en otro caso digamos, particular. Funciona, digamos, a ver, como la ley de Gauss te ayuda a calcular un campo eléctrico a una distancia R, que resulta ser una magnitud
igual que si toda la carga estuviera concentrada en este punto central. Bien. Porque Bien. fíjate vos, es interesante lo que vos estás planteando. Si yo tengo 1 sobre 4 pi epsilon 0, eso es K. ¿Sí? Eso es K. Sí, sí. Por la carga que ha generado esto es menos 3Q. Sobre la distancia al cuadrado. Vale decir, esto que tengo acá es como hacer, perdón, esto que tengo acá es como la ley de Coulomb, Sí. en donde yo, toda la carga menos 3Q, hago de cuenta que la tengo acá, Sí, sí. y a una distancia R tengo un campo que me lo da esa ley. Ah, bien, bien, bien. Pero esa digamos, eso sería una conclusión secundaria que la simetría del problema me permite alcanzar. No obstante, yo no tengo una carga puntual. Yo tengo una carga puntual acá y una carga distribuida en un casquete esférico, y la ley de Gauss me permite llegar a esta forma. Y me permite pensar que el campo que puedo llegar a medir acá podría ser el mismo, es el mismo que si una carga de menos 3Q estuviese en el origen. Eso es una consecuencia, digamos, un análisis, pero yo el análisis lo hago por la ley de Gauss. Bien, bien. Gracias, profe. Bien. Bueno, sigamos. Vamos al ejercicio. A ver. El 2.8. Bien. Bueno, aparece ahí un sistema de coordenadas X y Z, en donde me dice que el eje Z tiene una densidad lineal de carga de positiva, 5 nanocoulombios por metro. Y entonces me pide que yo halle el flujo en una superficie cuadrada de lado 10 centímetros y a 10 centímetros del plano YZ, que es lo que está dibujado ahí, y en el punto B, en una porción de cilindro de radio 10 centímetros y de 10 centímetros de altura. Bien, todo es aplicaciones de esta ley de Gauss. Veamos. A ver. A ver. Tengo bien, supongamos que yo acá voy a dibujar un plano, ¿sí? Una superficie, es un cuadrado de 10 centímetros de lado y está a 10 centímetros del eje Z o del plano YZ, ¿sí? Acá tendría 10 centímetros. Y resulta que yo en el eje Z tengo acá una distribución lineal de carga, tengo una densidad lineal de carga de 5 nanocoulombios por metro. Bien, evidentemente, bueno, acá hay un poquito también estudiar o conocer la forma de las líneas de campo. Cuando yo tengo una carga puntual, pongámosle positiva, yo sé que las líneas de campo son radiales hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera porque es positiva. Sea una carga puntual o sea una esferita cargada. Ahora, si yo tengo una línea de campo, ¿cómo es el campo eléctrico en el entorno de esta línea de campo que en principio tiene una longitud infinita o muy larga? Bueno, también es radial,
Si esto es positivo, va a ser radial hacia afuera. Si es negativo, va a ser radial hacia adentro. Pero yo debo saber que, a ver, si yo dibujo la línea acá horizontal, en el pizarrón la estoy mirando de frente, y me posiciono en un punto como este, y acá es una línea cargada positivamente, yo sé que en este punto el campo eléctrico es hacia afuera porque es positiva, hacia abajo sería si fuera negativa, pero es radial, ¿sí? Es radial, vale decir, si yo miro la línea de campo desde una punta, ¿qué es lo que vería? Supongo que veo la línea acá, lo que yo vería sería esto, ¿sí? Línea de campo eléctrico radiales hacia afuera, ¿sí? Horrible el dibujo, hacia afuera. Entonces, yo imagino el alambre, que podría ser en este caso el eje Z, con líneas de campo que están radiales hacia afuera. Entonces, yo digo, bueno, en un caso como este, ¿cómo puedo evaluar el flujo que atraviesa este cuadrado que está ubicado en esta parte del sistema cartesiano? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que, a ver, si yo imagino una línea de campo que atraviesa este plano, supongamos una línea de campo que lo atraviesa por acá, ¿sí? Es una línea que proviene del alambre del eje Z que está cargado, y es un campo que atraviesa así, ¿sí? Lo atraviesa en forma normal al plano, con una intensidad que tendrá que ver seguramente con la distancia al eje Z. Ahora, si yo me ubico en un elemento de área por acá, yo sé que el eje Z está emitiendo, digamos, campos eléctricos de manera radial. Y en consecuencia, en este elemento de área, el campo eléctrico no va a ser perpendicular o normal al plano que yo estoy estudiando. Y es más, la intensidad de campo va a ser distinta a la intensidad de campo que yo tengo acá, porque la distancia entre este elemento de área y el alambre es más cortita que la distancia entre el mismo alambre y este otro elemento de área. Fíjense, ¿para dónde apunta el elemento de área? El elemento de área podría apuntar, si yo acá tengo un pedacito de diferencial área, acá el área podría apuntar en la misma dirección del campo. Pero acá, en este otro pedacito, el diferencial de área, sería paralelo a este otro diferencial de área. O sea, los dos diferenciales de área apuntan hacia afuera de la hojita, pero el campo eléctrico acá sería paralelo y acá tendría un cierto ángulo. Bien, manso problema, porque entonces, ¿qué tengo? Tengo que el flujo total, que es E punto diferencial A, acá perdí la condición de simetría. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que en cada elemento de área de este rectángulo, de este cuadrado, cada elemento de área, el campo eléctrico tiene distinta intensidad. ¿Por qué? Porque está a distintas distancias del alambre. No todas las distancias son iguales. Entonces, el campo eléctrico en su magnitud no es una constante, sino que es una variable de la posición. Es una función de la posición. Y aparte, el ángulo que está metido en este producto punto, evidentemente también va a variar de diferencial área en diferencial de área. Entonces tengo una integral muy difícil de plantear y de resolver. De nuevo, porque el campo varía en función de la distancia y el ángulo también es una variable del problema. Bien, entonces, ¿cómo
¿cómo nos podemos ingeniar para poder evaluar esto? Bueno, la forma es la siguiente. Yo lo que voy a hacer acá es imaginar una condición de simetría que en principio no tengo. ¿Cuál es la condición de simetría? Voy a imaginar una caja, como una caja de zapatos, en donde la distribución lineal la tenga justo en el centro de esa caja de zapatos. ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a imaginar que acá extiendo esto hacia la izquierda, me voy hacia atrás, ¿sí? Me voy por atrás, ¿sí? Entonces estoy, como quien dice, bueno, no me quedó muy... Estoy imaginando, ¿sí? una caja con respecto a la cual el eje Z está exactamente en el centro, está centrada, y entonces la superficie cuadrada, que es la superficie de mi interés, la tengo replicada acá, y la tengo acá, y la tengo acá, y la tengo atrás 2 veces, y la tengo de costado 2 veces. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces ese cuadrado que me dieron. Con 4 cuadrados iguales yo me permito armar una caja. Esa caja, a la cual también le imagino una tapa superior y una tapa inferior, podría ser una superficie gaussiana. La superficie gaussiana tiene que ser una superficie cerrada. La superficie que yo tenía recién no era una superficie cerrada, era como una hoja cuadrada, una hoja de papel. Entonces no, yo armo una caja cerrada. ¿Para qué? Para evaluar una superficie gaussiana. Bien. Entonces, si la superficie es gaussiana, ¿por qué cerrada? Porque, perdón, lo primero que planteé recién, yo hice esto. Está mal, tendría que haber hecho simplemente esto. Yo estoy calculando un flujo. No un flujo en una superficie cerrada. No la ley de Gauss, sino el flujo en el cuadrado original. Esa integral es muy difícil de resolver. Porque, de nuevo, el campo no vale lo mismo en todos los puntos del plano, de la hojita, y el ángulo tampoco. Entonces, este flujo, con esta integral, imposible. Entonces, ¿qué hago? Genero una superficie gaussiana, cerrada, completo una caja imaginaria. Entonces, esto yo no lo podía resolver, esto sí lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga encerrada por la caja? Y la caja va de acá hasta 10 centímetros. ¿Sí? Este pedacito del eje Z es lo que queda encerrado por nuestra caja. ¿Cuánto vale la carga encerrada acá? Y vale lambda, la densidad lineal, por esta longitud, la longitud encerrada. ¿Cuánto era la longitud encerrada? Creo que 10 centímetros. Entonces lambda por 10 centímetros me da la carga encerrada por la caja de zapatos. Bien, sobre epsilon 0. Bien, ¿qué me preguntaba? El flujo. Bien, este es el flujo. Si yo saco esta cuenta, porque la integral no la voy a calcular, no la puedo calcular por las condiciones de asimetría y de variación del ángulo, ¿sí? Pero esto sí es muy fácil, lambda por la longitud sobre epsilon 0, ya lo tengo, ¿sí? Tengo el número, y esto sería el flujo total que estaría atravesando la superficie gaussiana. Ahora, ¿a dónde se cumple este flujo? ¿A dónde está este flujo previsto en la caja? En la tapa de arriba y en la tapa de abajo, en realidad no tengo flujo, porque como el campo eléctrico es radial hacia afuera,
las líneas de campo eléctrico o los vectores campo eléctrico estarían siendo paralelos tanto a la tapa de arriba como a la tapa de abajo. Es decir, ninguna flechita de campo eléctrico estaría pinchando, estaría atravesando ni la tapa de arriba ni la tapa de abajo. Por lo tanto, las dos tapas no están contribuyendo a ningún flujo, no tienen flujo. El flujo lo van a tener las caras laterales. Bien, entonces, si yo quiero calcular el flujo en mi pedacito de caja, ¿sí? Este flujo que quiero calcular, llamémosle flujo phi, va a ser lo que yo estoy calculando por la ley de Gauss, dividido la cantidad de cuadrados que tengo alrededor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividido 8, dividido 8. Con esta forma de imaginar, de aplicar la ley de Gauss, me ayudo para calcular un flujo en un área que de hacerlo de esta manera sería imposible. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien. Eso era el inciso A. El inciso B es parecido, quizás más fácil, porque el inciso B tiene que ver con una superficie cilíndrica. A ver, para la superficie cilíndrica, yo tendría entonces algo así. Y entonces, evidentemente, Profe, en ese caso sí podríamos aplicarla porque la distancia siempre va a ser la misma. Claro, acá ya y los vectores van a ser cambia. paralelos también. Exacto. Hay que tener en cuenta que el volumen, o sea, la superficie. Claro, lo que pasa es que acá, ojo, acá esto no es una superficie gaussiana. A mí me están pidiendo que evalúe el flujo acá, pero esto no es una superficie gaussiana. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Puedo imaginar una superficie gaussiana, ¿sí? Bueno, no estoy muy bien hoy con el dibujo. Voy a imaginar una superficie gaussiana. Bueno, ustedes espero que me entiendan. ¿Sí? Imagino un cilindro. Bueno, y de nuevo, ¿yo qué voy a hacer? Puedo pensar que para esta superficie gaussiana lo puedo calcular por la carga neta encerrada. Y la carga neta encerrada es lambda por la altura del cilindro, que entiendo que es también 0,10 metros, sobre epsilon 0. Ahora, el cálculo que yo voy a obtener acá, que va a ser un flujo positivo, porque lambda es positivo, corresponde al flujo que va a atravesar el cilindro gaussiano. El cilindro gaussiano que tiene tapa arriba y tapa abajo, pero por igual razón que la caja de recién, tanto la tapa de arriba como la tapa de abajo no contribuyen al flujo porque los vectores campo pasan paralelos a esas áreas. Entonces, la tapa de arriba y de abajo otra vez no contribuyen al flujo. Sí contribuye el desarrollo del cilindro. Bien, ¿y cuál es la carga neta encerrada? Lambda por 10 centímetros dividido epsilon 0. Eso sería el flujo de todo el cilindro. Ahora, si a mí me piden el flujo phi acá, el flujo phi, en esta cara, sería todo lo que estoy viendo en la ley de Gauss dividido 4. Dividido 4 porque, digamos, pienso que lo que yo tengo que evaluar es la cuarta parte del total del cilindro. Y así puedo sacar el flujo que me están pidiendo. ¿Se entiende?
Profe, en ese caso también se puede usar la integral, ¿no? Porque nos dan un radio. Exacto, exacto. Sí, nos dan un radio y en ese caso, por la zona de simetría, el campo eléctrico a una distancia R va a tener siempre una magnitud igual. El ángulo entre campo y diferencial área siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, también puedo usar la expresión de la integral para poder evaluar el mismo valor. Lo que pasa es que ahí tengo que usar el valor del campo eléctrico que proviene de una línea de carga. La intensidad de campo eléctrico que proviene de una línea de carga es lambda sobre, creo, 2pi epsilon 0, la distancia. ¿Sí? Esa también es una deducción de la ley de Gauss que seguramente el profesor se las dio hoy. Esa es la intensidad de una línea de campo de una línea de carga a una cierta distancia R. ¿Sí? Integrando esto con respecto a R se deberá poder llegar al mismo resultado. Bien. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien. Nos queda un ejercicio, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tenía una pregunta. Las líneas de campo serían, digamos, en dirección al eje Y, al eje Y, en este caso, eso es lo que usted determinó. Las líneas de campo que provienen del eje Z, ¿sí? Son todas paralelas al plano XY. Las líneas de campo de una línea de carga que coincide con el eje Z son radiales con respecto al eje Z, vale decir, esas líneas de campo son paralelas al plano XY. Bien. Bien. Bueno, vamos al ejercicio número 10. Vamos al ejercicio 10, a ver, veamos qué dice el 10. Bueno, la figura muestra una esfera conductora de radio A, 9 centímetros, o sea, otra vez una esfera central, esta vez conductora, ¿sí? Rodeada por un cascarón conductor también hueco de un radio interior de 19 centímetros y un radio exterior de 22 centímetros. Bien. Que tiene una carga neta de 5 nanocoulombios. Es decir, el cascarón exterior tiene una carga neta positiva de 5 nanocoulombios. En el punto P1, a 14 centímetros del centro, hay un campo eléctrico de magnitud 480 nanocoulombios radiales hacia adentro. ¿Cuál es el campo en el punto P2 a 25 centímetros del centro? A ver. A ver. Entonces, teníamos una esferita conductora, ¿sí? Cargada, con una carga, no conozco la carga, tengo un casquete también conductor por fuera, y tengo acá, si acá tengo un material, y acá tengo otro material, es todo material conductor. Acá me dicen que en un punto P1, a 14 centímetros, vale decir que entre este punto y este yo tengo 14 centímetros, en este punto P1, yo tengo un campo eléctrico de 480 nanocoulombios hacia adentro, ¿sí? O sea, acá en P1 yo tengo un campo hacia
hacia adentro, que lo conozco. Profe, una pregunta. De 480 nanocoulombios sobre, no, 480, perdón, newton sobre coulomb. Sí, te escucho. El cascarón, al ser el que estaba por afuera, al ser conductor, no nos genera campo dentro, ¿sí? No, a ver, yo lo que sé que para calcular el campo en el punto P1 yo me valgo de la ley de Gauss. Y la ley de Gauss me pide, claro. Perfecto. Bien. Pero, o sea, lo que voy, no tenemos, y en el espacio ese que tenemos entre cascarón y el núcleo que digamos, tampoco no hay carga distribuida en ese lugar. No, acá hay vacío. Perfecto. Muchas gracias. Bien, o sea, ¿cuál es la situación? Que a mí me piden que yo evalúe el campo en un punto P2, por acá, a una cierta distancia, que son 25 centímetros. Esto está a 25 centímetros, o sea, por fuera del sistema. ¿Cuánto vale el campo en P2? ¿Cuánto vale el campo en P2? El campo acá, ¿sí? El campo acá, que es la pregunta del problema, ¿de dónde lo voy a sacar? De la ley de Gauss. Es decir, yo acá voy a imaginar una superficie gaussiana, porque me están pidiendo el campo acá. Acá me están pidiendo el campo. ¿Cómo hago para evaluar el campo? Pienso en la ley de Gauss. La integral de E diferencial A igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Supongo que el campo eléctrico acá es una constante en su magnitud, que por las condiciones de simetría el ángulo va a ser 0 o 180, y que entonces la integral del diferencial área va a ser 4pi por el radio al cuadrado, y el radio es 0,25 metros al cuadrado. ¿Sí? Ese es el área. Pongamos 0,25 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ley de Gauss, campo por área gaussiana, 4pi por 0,25 al cuadrado, ¿a qué es igual? A la carga neta encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga neta encerrada? Bueno, la carga neta encerrada, cuando yo miro de acá para adentro, es 5 nanocoulombios. Acá yo tengo más 5 nanocoulombios, ¿sí? En el cascarón, el conductor de afuera, tengo una carga neta que estará seguramente distribuida en la superficie exterior, porque es un material conductor, no es un aislante, pero no me importa dónde está distribuida. Lo importante es que yo miro para adentro y veo 5 nanocoulomb. Entonces pongo acá más 5 por 10 a la menos 9. ¿Pero es la única carga que tengo para adentro? Y no, porque a lo mejor acá adentro también tengo carga. ¿Cuánto es la carga que tengo acá? Acá tengo que sumarle la carga que tengo en la esferita central. ¿Cuánto vale la carga que está en la esferita central? No la sé. Pero cuando la conozca, de toda esta expresión puedo evaluar cuánto vale el campo eléctrico en el punto exterior P2. Ahora, ¿de dónde saco el valor de la carga que tiene esto? Del otro dato del problema, porque me dicen que en el punto 1, a 14 centímetros, yo tengo un campo radial hacia adentro. Si el campo acá es radial hacia adentro, es porque el signo de la carga que está metido acá va a ser negativo. Por eso el campo es hacia adentro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Entonces, para poder completar el dato que me falta y poder contestar el valor del campo eléctrico en el punto 2, me valgo del punto 1. En el punto 1, ¿qué hago? Otra vez planteo la superficie gaussiana. Entonces, en
en el punto P1, entonces previamente, ¿qué hago? Evalúo el campo. ¿Cuánto vale el campo? 400, ¿cuánto era? Me perdí. 480. 480 newton sobre Coulomb por el área, es decir, 4 pi por el radio, que es 14 centímetros, 0,14 al cuadrado. ¿Sí? Acá estoy aplicando entonces en el punto 1, lo mismo que apliqué acá en el punto 2. Lo que pasa es que en el punto 2 yo no conozco el campo y en el punto 1 sí conozco el campo. En el punto 2 no conozco la carga y acá quiero rescatar la carga. ¿Cuánto es la carga? Y la carga neta encerrada. Esta carga neta encerrada, que será la que está encerrada en el punto P1, corresponde a un valor de carga que le voy a asignar el signo negativo. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico es entrante. Es entrante. Entonces, el campo eléctrico al ser entrante proviene de una carga neta negativa. Y este valor de carga neta, que será negativa, es el que voy a reemplazar acá para luego despejar el campo en el punto 2. Profe, Sí, que ahí también no se podía hacer con la ley de Coulomb, porque no es en un punto. O sea, creo que da lo mismo. exacto. ¿No? Sí, porque una distribución esférica daría lo mismo. Sí, Bien. sí. Pero Pero cuando no está es esférica, pensado, claro, está pensado para aplicar la ley de Gauss. Entonces, bien. con la ayuda del campo acá y la ley de Gauss, yo calculo la carga acá. Cuando yo conozco esta carga, ya conociendo la otra, aplico la ley de Gauss acá y puedo encontrar el campo acá. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿por qué? Creo que ya lo dijo recién, pero justo se me cortó. ¿Por qué Sí. solamente se toman las cargas que están adentro, hacia adentro del campo magnético, del campo eléctrico? No, se toman las cargas hacia el interior de la superficie gaussiana. Yo planteo la superficie gaussiana donde me conviene. Me conviene en el punto 2, imagino una superficie. Me conviene en el punto 1, planteo una superficie gaussiana. Y Gauss me pide que yo mire de la superficie hacia adentro, no hacia afuera. Bien. Gracias, profe. Bueno. Profe, Sí. ¿por qué toma a Q como negativa? Porque el campo eléctrico es entrante. Profe, Punto 1, el campo eléctrico, o sea, todo esto que tengo acá es la integral de E diferencial A. ¿Sí? Como el campo eléctrico es entrante, es porque el ángulo que tengo acá es 180 grados. Y en realidad esto es negativo. Y si esto es negativo es porque del otro lado la carga que voy a despejar tendrá que ser negativa. Por eso Bien. ¿se entiende? Perfecto, muchas gracias. Dale. Bueno, pónganse a resolver lo que queda y cualquier cosa, recuerden que yo el lunes a las 9 de la mañana estoy en consulta. profe, Y ahí lo terminamos de ver. Sí. una pregunta. En el caso de que se tienen este tipo de cuerpos así esféricos o cascarones conductores, que sabemos que la carga se va a acumular en la superficie, ¿está bien suponer que esa distribución de la carga en la superficie es uniforme? Sí, porque yo tengo una esfera perfecta. Entonces, por una cuestión de, digamos, de que las cargas se acomodan
repeliéndose porque son todas del mismo signo, se van a distribuir, se van a separar equidistantemente, digamos. Está bien, gracias. Claro. Bueno, chicos, nada más. Profe, ¿usted tiene horarios de consulta? La consulta es el lunes a las 9. En Ah, un bien. Zoom que está ahí en el aula abierta, no es este Zoom. Este Zoom es para dar clase. Ese es otro Zoom. Así que fíjense en el aula abierta y el lunes a las 9 estoy en clase, en consulta. Profe, ¿tiene el resultado de este ejercicio? De este ejercicio, Porque lo sí, saqué y no me coincide con el que estaba. 569. El campo este campo da 569 Newton sobre Coulomb hacia afuera. Ese me coincide con lo que está en la guía de trabajos prácticos. Ese es Entonces lo que me he está bien. confundido ya en alguna cuenta. No me fijo. Hay Gracias. que ponerse a calcular porque, digamos, con todo esto que hay que calcular área, volúmenes, integral, uno por ahí mete la pata con la calculadora, ¿sí? Hay que también ponerse canchero con eso. Profe, Sí, con respecto al tema de los laboratorios, ¿comienzan mañana? ¿Sí? entiendo que sí, entiendo que sí. Eso no es, a ver, no lo manejo yo, pero empiezan esta semana, creo que se han estado inscribiendo para eso. Y el tema con los recursantes que tenemos en los laboratorios, o creemos que los tenemos aprobados, ¿cómo podemos saber si es que están aprobados o no? Si es que ya está todo eso ok. Mira, la verdad que calculo que si lo tienen aprobado, típicamente no lo tienen que volver a hacer. No lo tienen que volver a hacer. Ya, digamos, tienen que estar en la lista de los que han aprobado el laboratorio del año pasado. Así que, de todas maneras, Eso. escribirle algún mail de la cátedra. Esa lista, ¿dónde está, profe? Y esa lista es nuestra, es una lista que está en la cátedra. Que no, Ah, no es bien. atribución mía, por eso no la tengo a mano, me tendría que fijar. Por eso te digo, escribir un medio de la cátedra y preguntarle por tu caso en particular. Ahí te van a decir, mire, usted está en la lista, no tiene por qué hacer laboratorio. O qué sé yo, ya verás que te contesto. Listo, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, chicos, me tengo que ir a otra, a otra consulta. Acá dentro de la misma computadora, ¿no? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos. Éxito, profe.